Ahora sí, bienvenidas. No hay bienvenidos todavía, así que todas bienvenidas a esta nueva sesión del Grupo de Cartón en Español. 7 de diciembre de 2025. Hoy día vamos a ver el juzgar, a ver qué sorpresas nos trae el video de hoy. Contarles que para los que se están sumando, que son nuevas al grupo, em, el próximo domingo va a ser una sesión también y después las dos fines de semana siguientes que son cercanos a Navidad y Año Nuevo no va a haber sesión esos fines de semana. Básicamente porque a mí me toca, me voy a estar moviendo a varios lados, primero donde una hija, después donde otra, entonces se me puede complicar. ¿Ah? Entonces esos dos fines de semana vamos a descansar, a juntar fuerzas para enero y el primer fin de semana de enero retomamos la sesión. Bueno. Se quedan avisadas de que así va a ser. Y ahora vamos a empezar entonces con una breve meditación. Las invito a ponerse cómodas. Voy a silenciar todas. Si alguien necesita hablar, habilita su micrófono y habla. Entonces, como siempre, hacer unas 3 o 4 respiraciones profundas. Recomendable cerrar los ojos, bien profundas, con hartas ganas, por la nariz. Si hay mucha tensión, puedo agregar una exhalación fuerte por la boca, como así. Ah, si es necesario, soltar alguna tensión, alguna preocupación. Y después de estas 3 o 4 respiraciones, simplemente sigo respirando con naturalidad, sin forzar la respiración, sin intentar dirigirla. Solamente respiro. Y vamos a empezar esta sesión de meditación sintiendo el cuerpo, entonces las invito a que empiecen a sentir sus manos. Si no las pueden sentir bien, pueden levantarlas y empezar a sentir sus manos. La idea es preguntarse, ¿cómo sé que tengo manos? Y sentir. Llevo más gente, voy a admitir a todos. Entonces voy respirando, voy sintiendo mis manos y así como siento mis manos, empiezo a sentir mis brazos, empiezo a sentir mis hombros, la totalidad de los brazos. Estoy sintiendo la energía del interior de mi cuerpo, de las manos hasta los hombros, sin etiquetar, sin describir, sin poner nombres, simplemente siento. Después de sentir totalmente mis brazos, mis hombros, voy sintiendo el cuello, por delante, por detrás, por los costados. Voy sintiendo mi cabeza, la nuca, los costados de la cabeza, la corona. Y voy sintiendo también mi frente, relajando la frente. Si hay cualquier tensión en mis sienes, en mis cejas, en el entrecejo, me enfoco en relajar toda esa zona. Siento mis ojos, los pómulos,
Siento la boca, la nariz, puedo sentir también el interior de mi boca, los dientes, la garganta, siento el mentón, la mandíbula. Suavemente, sin apurarse, sí, voy sintiendo toda mi cabeza. Recorro toda mi cabeza, mi cara, boca, mandíbula. Voy sintiendo mi cuello. Ahora incorporo todo lo que ya había sentido, manos, brazos, cuello, cabeza. Voy observando cómo todo eso que ya sentí estuviera más vivo, como que hubiera una energía ahí que se intensificó. Y ahora mientras respiro empiezo a sentir mi pecho que se expande y se contrae. Siento el pecho por delante, por detrás, la zona de la espalda. Siento el abdomen, la zona lumbar. Siento todo el tren superior de la cintura hacia arriba. Que no quede ningún rincón en donde no esté mi conciencia sintiendo esa energía vital del cuerpo. Inhalo y al final de cada inhalación voy a hacer una pausa de unos 3 o 4 segundos para sentir mi corazón. Inhalo, hago una pausa y siento el latido de mi corazón y luego exhalo. Lo vuelvo a hacer. Siento que mi cuerpo está vivo, mi corazón está latiendo y sigo sintiendo el cuerpo. A todo el tren superior, de la cintura hacia arriba, agrego las caderas, glúteos, zona del pubis, los muslos, rodillas, pantorrillas, canillas. Llego a los pies y siento de la cintura hacia abajo la totalidad. Caderas, piernas, pies, dedos de los pies. Y luego siento todo el cuerpo en su totalidad. De la punta de la cabeza, de la punta de las manos, a la punta de los pies. Recorro como una ola suave, sin apurarse. Voy respirando y sintiendo todo mi cuerpo. El cuerpo está relajado, está vivo, y yo lo voy llenando con mi conciencia. Voy percibiendo como una ola que recorre mi cuerpo. Voy a empezar en mis pies e ir subiendo. Me doy el tiempo de recorrer cada parte de mi cuerpo y relajar cada parte de mi cuerpo. No hay prisa, tómate el tiempo en sentir cada parte de tu con intención, con ganas de sentir. Como que el cuerpo se alegrara cuando le das tu atención. Dale tu atención.
El cuerpo está vivo y yo lo siento. Siento la energía de la vida y me puedo decir en voz alta o en silencio, estoy viva, estoy vivo. Y sentir eso que estoy diciendo. Estoy viva, estoy vivo. ¿Cómo se siente estar viva, estar vivo? Es indescriptible, pero lo puedes sentir. Siente que estás viva, estás vivo. Sigue respirando, sintiendo el cuerpo. En cada inhalación visualiza que tu cuerpo se llena de luz. Con cada inhalación, la inhalación llega al fondo de tu abdomen y se distribuye a todo el cuerpo esta luz que está ingresando a tu cuerpo. Llega hasta el último rincón, hasta el último dedito de la mano, del pie. Tu cuerpo se llena de luz. Siente toda esa energía que está dentro tuyo. La energía de la vida. Estoy viva, estoy vivo y estoy aquí. Soy esta presencia que está aquí. La puedo sentir. Simplemente preguntándome cómo sé que estoy aquí y observando. Sin responder, solo observo que estoy aquí. Mi cuerpo está funcionando por sí solo, la sangre está circulando, el corazón está latiendo, la respiración está ocurriendo y yo estoy aquí siendo testigo de todo eso. Sigo sintiendo mi respiración, el latido de mi corazón quizás, en el cuello, en el pecho o en las manos.
Y ahora con mucha calma, sin apuro, vamos llegando al final de la meditación. Respiro profundamente, 3 o 4 veces. Cuando esté listo, abro los ojos, siento el cuerpo que está vivo y es un poco más vivo ahora que le dimos atención. Manteniendo esa presencia, ese contacto con el cuerpo, vamos al video. If we say the world is crazy, are we judging? No. It actually is crazy. So how is that not a judgment? What judgment really means in spiritual terms is to equate something that you see in another, a deficiency, a characteristic that is regarded as not so good, to equate that with who that person is in their essence, their identity. If you see unconsciousness in another human being, which you can do easily, unconscious behavior, either in an individual human being, they get insanely angry, they get depressed, they misinterpret everything, they project their insecurities onto you, they project their fears onto somebody else, they make enemies everywhere, complete. And when it would be absurd to say, oh no, this person is fine, I'm not judging you. But you can clearly see that the behavior is totally irrational and insane and creates continuous suffering for themselves and others. So you see that. Whether or not you verbalize it is secondary, but you see it, and you might say this person is unconscious, which it does not mean you equate their behavior or what they do with who they are. If you make an identity out of it, then it's a judgment. So if I said human beings are crazy, that would probably be a judgment. But if I see their behavior as crazy and realize that is the egoic mind operating in them, they are manifesting behavior that corresponds to the present evolutionary stage of human consciousness. It is not who they are. It is the way in which they manifest the unconsciousness that is still part of the collective human consciousness. That's all. So basically the answer is when it's not equated with who they are, when you are not making an identity for them out of whatever behavior they manifest, then it's not a judgment. The judgment becomes when you say he is or she is such and such. He's a liar. Let's say that. He's a liar. That's the judgment. He often lies
is not a judgment. Because you can see that the lying is something that is a manifestation of his egoic state of consciousness for him. He believes, presumably, that he can gain some advantage from telling things that are not true, enhancing himself or whatever. Many egos say things that are not true to enhance themselves, for example. But the moment I make it into an identity, he is a liar, that's a huge trap I have put myself in, not just him, I've put myself in, because I've made an identity for another human being out of their unconscious behavior. Once I've done that, once I have attached a huge label, mental label, onto another human being, next time I meet this human being, I'm not really meeting them anymore. I'm meeting my judgment. I'm looking at them through the screen of the label that I have already given them, that I've mentioned to others. Do you know what you know that he's a liar, don't you? Yeah, okay, yeah. Next time he comes, you're not meeting a human being, you're meeting a liar. And by doing that, you have yourself reduced yourself. You get trapped in your own judgments. The way in which you relate to this person is diminished. You're not relating freely anymore to that person. You yourself become constrained by your judgments, because it will then control this, the mental concept will control your behavior towards him also. So, that's why I believe it was Jesus said, when you judge, you judge yourself, or something like that. So there we need to be careful when we make pronouncements about others, when we transform their behavior that we deem unconscious into an identity for them. Now that becomes extreme when somebody is extremely unconscious. Even then it applies. He's a thief. Now it may be true that his living is by stealing things, but you need to be careful with these things, because it could be that this person suddenly realizes, perhaps in prison, realizes the transcendent dimension in him or her and wakes up. And even a murderer could wake up, and it has happened and does happen, that if they suffer enough, as they will, a moment comes, not necessarily in this lifetime, but for some it has come, they wake up. People who have murdered even more than one person, they wake up, and suddenly the unconditioned consciousness emerges, and it emerges because the suffering that they inflicted not only on others but on themselves through their actions was so extreme that the ego self-destructed. And then something emerges, and suddenly they wake up. Now, therefore, I would say, even to call someone a murderer is a judgment. But to say that, to recognize that this person may be dangerous, even to you, that he may need to be confined to prison because he's a danger to others, that's the case. But to impose, to make an identity, nobody is incapable of waking up. Even seemingly very evil people sometimes awaken, only through intense suffering in their case. But anytime we make an identity for a person out of something that they do, that becomes a huge limitation that we impose on them and on ourselves. So you see clearly what a person does, but it's not what this person essentially is.
And the same applies to groups of people or humanity as a whole. If we say the world is crazy, which means, of course, the human beings are crazy, what we are saying is many human beings alive on this planet are still unconscious and manifest behavior that corresponds to their unconsciousness. They create suffering for themselves and others, and they know not what they do. And then when you hear this in the religious book, it says, forgive them, for they know not what they do. Really, forgive them means don't make an identity for them out of what they do. But don't deny it either. You don't say, oh no, this is fine, he just kills people, he's okay. So the deeper meaning of forgiving somebody is to recognize that in essence that's not who they are. Which does not mean that they do not have to suffer the consequences of their unconsciousness. That happens by itself. And sometimes the karmic consequences of a person's deep unconsciousness may come through the judicial system, and sometimes through other ways. Not that the judicial system is always just. Juzgar. Les doy la palabra a alguien que le haya llamado la atención algo, que quiera comentar, preguntar, aclarar. Sí, Isabel, bloquea el micrófono. Ahí sí. Sí, mira, es que no sabía cómo lo iba a abordar él, ¿sabes? Y estaba pensando, bueno, la mente estaba pensando cómo lo hará, pero en realidad me ha sorprendido y es que lo ha definido perfectamente. O sea, me ha gustado muchísimo, porque es verdad que no hay que irse a un extremo ni al otro, porque a veces cuando una persona actúa mal, o incluso nosotros mismos, ¿no? Tampoco hay que decir, bueno, no pasa nada, sí pasa. Lo que pasa es que es verdad que son momentos que una persona a lo mejor está inconsciente, que hay muchos grados de inconsciencia, ¿no? Como él ha dicho, ¿no? De grado extremo, ¿no? Que sería un asesino o alguien así, pero todos tenemos momentos de inconsciencia y es verdad que eso no te define, pero tampoco Mm, hay que pasarlo por alto porque en verdad es una actuación, una acción que no es correcta, ¿no? Entonces me ha gustado mucho y creo que lo... lo bueno, lo bueno, sí. Bueno, sí, tiene varios mensajes ocultos. Ah, dime, dime. Lo que dice, sí, tiene varios mensajes ocultos. ¿Sí? Sí, por eso les digo, a ver, si quieren, sigan diciendo quién más quiere comentar, a ver si aparecen algunos de esos mensajes ocultos. O como le dicen los matemáticos, la segunda derivada. Vamos, ¿no? Les doy una. Ah, bueno, Oceana, ya. Tú, coméntanos tú. Hola, Hola, ¿qué sí, tal? ¿cómo están? Qué lindo verlos. Bueno, Gracias sí, estoy igualmente. totalmente de acuerdo y yo también crucé una esquina cuando me di cuenta esa diferencia sutil entre juzgar y discernir, que es yo siempre como que no me flagelo cuando veo algo que digo, wow, qué inconsciencia, por decir. Pero antes decía, oye, estoy juzgando, esa persona tiene chance de, qué sé yo, cambiar, lo que sea. Pero generaba como un loop mental de culpa o duda de qué era, sí, porque yo pensaba eso. Pero cuando vi que era discernir, también ver qué es la verdad. Wow, crucé una esquina que fue, relajé una cantidad de patrones mentales, de verdad, porque no sé, uno se
autoflagela de por qué estoy juzgando, eso no debería ser. Y también pensé en alguien, cuando estaba oyendo a Edgar Tolle, pensé en alguien que me hace la misma cosa, o sea, me vino, eh, que cada vez que X, una circunstancia, o sea, me hace, y después se arrepiente, ¿verdad? Así como los alcohólicos. Hace una cosa inconscientemente, ay, no, ¿verdad? Me equivoqué. Y otra vez, o sea, es increíble y en esos casos uno tiene que parar y decir, wow, casi que digo que esta persona es, por ejemplo, mentirosa porque, y repite, y vuelve y se arrepiente, y repite, y se arrepiente. Bueno, y uno lo ve con uno mismo también. No estoy diciendo que a uno no le pase eso en otros momentos, pero yo creo que es difícil juzgar cuando hay esa repetición y además la persona se da cuenta, ¿verdad? Entonces pensé en eso mientras estaba viendo a Edgar. Pero bueno, súper bueno, como siempre, Edgar Sí, muy, muy sharp, ¿cómo se dice? On sí, point. muy preciso, muy preciso. Sí. Preciso, exacto. Gracias, Oceana, gracias. Sí, bueno, y, y hay varios mensajes ahí. Uno de ellos es que cita a Jesús, ¿no? Que Jesús dijo, con la vara que midas serás medido. Entonces está apuntando a una cosa que nosotros tenemos, que, que nace de un patrón, ¿no? Nosotros tenemos un patrón de juicio, de decir esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. Y ese patrón, cuando se aplica sobre las personas, em, tiene la misma dureza hacia los otros que hacia nosotros mismos y no nos damos cuenta. ¿Eh? Entonces, cuando Eckhart dice, como estás juzgando al otro, te estás juzgando tú. Y ese es el mensaje de Jesús también en esa frase, que es, es esa forma de medir la conducta de los otros, lo que hacen los otros, inconscientemente te la aplicas a ti también. Entonces no nos damos cuenta muchas veces de lo duro que somos con nosotros mismos, ¿no? Y también siempre es de ida y vuelta si te empiezas a fijar, porque si tú empiezas a darte cuenta, a reconocer en ti que muchas veces la inconsciencia te lleva, te saca de paseo, digamos, ¿ah? Te hace actuar de cierta manera que después dices, uy, no debía haber dicho esto, no debía haber hecho esto, podría haber sido diferente. Em, Empezar a darte cuenta de eso en ti, desde la compasión y desde decir, bueno, quizá esto que hice ayer o hace un año o hace 10 años, ahora lo puedo ver y antes no lo podía ver. Entonces, cuando empiezas a incorporar esa mirada desde ti, también empieza a transformar tu relación con los demás. Entonces, cuando tú ves tu conducta, digamos, de hace 10 años y que ahora eres capaz de verla y entender, bueno, lo que veo ahora no lo veía hace 10 años, he avanzado, eh, incluso puede ocurrir que desde verlo hasta lograr dejar de hacerlo pase más tiempo todavía. A veces uno se da cuenta que tiene ciertos patrones muy instalados que se repiten, la reactividad, quizá responder de mala manera o tantas cosas, ¿no? O que las cosas te afectan demasiado, te deprimes. Todos esos patrones los empiezas a ver y cuando los empiezas a ver, puede empezar a trabajar en ti desde la conciencia y empezar a reconocer que esos patrones que están operando en ti no son tú, como siempre nos muestra Eckhart, no son tú. Y ahí empieza a ocurrir una pequeña magia que cuando eres capaz de realmente ver, aunque sea un patrón chiquitito, y ver que realmente ese patrón no eres tú, sino que es un programa que tú traes, también empieza a operar mágicamente con el otro. Sí, Funciona de ida totalmente. y vuelta, funciona Y de ida y también quería vuelta. agregar eso que nombraste de la compasión, que cuando uno empieza a ver más profundamente, que es una lógica de este camino, o sea, obviamente uno va a empezar a penetrar la vista en todo lo que uno se enfoca. Entonces viene el juicio también
de primero, pues, de que uno va a tener que mejorar y la compasión es lo que a mí me ha curado de eso totalmente, tanto conmigo como con otros, de decir eso que tú dices, que hace 10 años yo estaba ahí también, ¿no? Entonces el amor, pero puesto en compasión, que es ese amor que tú sabes que eso es el programa y ese es el camino. Bueno, ha sido, también va como junto con esto del juicio, de desenredar el juicio y que ya no lo tenga uno como un problema o como un obstáculo. Siento que la compasión ahí es clave. ¿sí? Y, y este juicio, con el simple hecho de verlo, ya empiezas a romper el hechizo que tiene, ¿ah? Y empieza a operar casi como un ejemplo que sirve para verlo, es como cuando los que tenemos hijos, si tu hijo pequeño te dice algo feo o te hace algo feo, a ti te da ternura, ¿no? Te da ternura más que decir, uy, qué niño más malo, hay que castigarlo, que a veces también se da, ¿ah? Como parte de nuestra propia reactividad, también incapacidad de ver más allá de lo que realmente está, ver lo que realmente está ocurriendo. Pero ahí te puedes empezar a conectar con la compasión y empezar a ser compasiva con tu propio proceso. Y ser compasivo uno con su propio proceso es lo que te permite ser compasivo con los demás. Si no eres compasivo con tu propio proceso, no vas a poder ser compasivo con los demás. Entonces, nuevamente aquí empieza por casa, ¿no? Empieza uno a decir, bueno, ¿ah? Y, y, y Écar en esta charla, que se las voy a enviar también para que la vuelvan a ver, se van a dar cuenta que a veces como que se contradice, porque dice, bueno, si digo que están locos no es juzgar, pero después dice, si digo que es un ladrón, sí es juzgar. Decir que está loco y que es un ladrón es más o menos lo mismo. Pero si vas un poco más allá de eso, lo que él está tratando de mostrar es llevarnos a que siempre que veamos el actuar propio, así como el de otro, tener esa capacidad de discernir que lo que está operando ahí no es lo que esa persona es, ni tú ni el otro. Lo que está operando son patrones inconscientes que están tan arraigados, tan arraigados, tan arraigados, que bueno, estamos en eso, ¿no? Tratando de ver hasta dónde Sí, podemos, sí. podemos Bueno, ir tú que nombraste liberando. a los hijos, eso también es una prueba. Yo tengo ya mis hijas grandes, pero yo lo que hago es cuando de verdad hay un patrón de inconsciencia ahí, o sea, no sé, también lo traigo a este grupo también para verlo, ¿no? Que yo me alejo porque también a uno le hace daño, ¿verdad? Si es alguien cercano, uno también, compasión es también con uno mismo y decir, bueno, si esto me hace daño y esta persona está actuando con un patrón inconsciente, yo me alejo por un tiempo y esa persona que vea, bueno, ¿quieres que me aleje o quieres que corregir? Pues yo siento que es un buen, como una buena vuelta para esas Claro. personas que uno tiene cerca que hay. Sí, hay que, como dijo Eckhart, no tienes por qué descuidarte ni exponerte a que te hagan daño. No se trata de eso, ¿ah? Sí, Eckhart siempre, si te fijas, habla como a varios niveles al mismo tiempo. Entonces, si tú lo miras bien en profundidad, elige esta pregunta del mundo y el mundo. Y el mundo, bueno, no tengo para qué decirles lo que está, cómo está el mundo, pero, pero nos abre a la posibilidad de mirar este proceso y toda esta gente loca que está dirigiendo nuestro hermoso planeta, también con compasión. Es posible, es posible desde esa compasión con nuestros propios procesos. ¿Ah? Podemos decir por último, casi decir, bueno, qué tremendo el nivel de inconsciencia, qué lástima, y eso ya lo transforma, en vez de decir, ojalá lo mataran a este tipo, por ejemplo, que mucha gente lo dice, porque eso te está volviendo inconsciente a ti también, cayendo en lo mismo, ¿no? Estás cayendo en la rabia, en el juicio, en la condena, incluso llamando a la violencia a mucha gente. Entonces, mirar siempre con compasión desde el proceso de uno y empezar a mirar afuera y tener la capacidad de pronto parar y decir, pero esa persona
a pesar de todas estas cosas malas que pueda estar haciendo, evidentemente malas, eh, no es quien realmente es en esencia. No es quien realmente es en esencia. Y ahí, de nuevo, opera con uno y con el otro, lo aplica en ti y te empiezas a sanar tú. Y lo explica en otro y se empieza a sanar el otro también. Porque la conciencia humana es la misma. Y todo es una. Es como, perdón, ¿Sí? a mí me llamó al principio cuando escuché, yo dije, ¿por qué Sergio habrá subido esto tan así como general, que el mundo está loco? Y después dijiste, ya, hay claves silenciosas por debajo. Em, a mí me llama la atención, o más que sí me llama la atención que en el fondo cuando uno juzga, es el ego que está juzgando a otro ego, y es como, no soy, no es mi verdadero ser, así como tampoco es el verdadero ser del otro lo que yo estoy juzgando en el fondo. Em, y a mí me ha pasado hace poco una experiencia personal de ver a una persona transformada en otra persona y, y no me pudo dar rabia porque vi que era como la inconsciencia, me dio compasión, me dio rabia, por supuesto, porque tengo ego y todas las cosas, etcétera, pero al final es como, no es esa persona, es su inconsciencia, el ego, Es lo que está atrapada. entonces, Está atrapada en eso. exacto, Persona. Está atrapada en exacto, eso. y está sufriendo también. Y también me llamó la atención cuando él dice que al final las personas que matan o asesinan, una o dos o varias personas, los asesinos, al final sufren, pero en esta o en otra vida, eh, de alguna manera tienen o algún tipo de despertar, y de hecho cuando hay mucho sufrimiento como que el ego se anula. Eso me llamó la atención. Claro, cuando hay mucho sufrimiento, el ego, es que el ego tiene, ya te voy a dar la palabra, Andrea. Con El ego, eso comenta nomás. el ego es bien interesante porque el ego tiene un sistema de autodestrucción. ¿Se han fijado, no? Porque el ego, por cómo opera, si lo empieza a observar cómo opera desde la escasez, desde el no soy suficiente, nada es suficiente, no puedo nunca llegar a donde quiero llegar, al menos permanentemente, porque a veces hay logros pequeños, pero después viene de nuevo la insatisfacción. Entonces el ego produce tanto sufrimiento que llega un momento en que colapsa el ego. Cuando el sufrimiento que produce es tan grande que el ego colapsa, se rompe. ¿Qué es lo que le pasó a Écar? Y bueno, lo que le ha pasado a mucha gente que con experiencias de mucho sufrimiento despiertan. Entonces, el ego tiene un sistema de autodestrucción. ¿Ah? Y, y bueno, es un poco lo que está ocurriendo en el mundo hoy día también. El ego humano está en etapa autodestructiva. Entonces, Eso yo ahora, no lo había escuchado, sí, no, no lo digo, había, no me había detenido en eso. ahora es de esperar que alcancemos a despertar suficientes antes de que el ego en su locura nos destruya a todos. Pero eso es lo que está ocurriendo y cuando en varias de las charlas en que Eckhart lo explica es muy evidente, tú ves que en la conducta en el mundo, lo que está ocurriendo, lo que es, o sea, es simplemente escuchar a cualquiera de los líderes mundiales, escucha a Trump, escucha a la Ursula von der Leyen en Europa, escucha a Rutte de la OTAN, escucha a cualquiera y es como una obra teatral que se llamara El Ego. Están representando el ego, o sea, cada una de sus palabras, de las cosas que dicen y de las cosas que hacen, son el ego en acción, de principio a fin. En ningún momento ves compasión, en ningún momento ves empatía, en ningún momento ves ninguna cosa que te muestre que están operando desde un nivel de conciencia más profundo.
es puro ego. El ego se robó el escenario. Entonces, si tú, por ejemplo, sales hoy día a la calle, en el mundo occidental al menos, no sé lo que estará pasando en otros lados, pero me parece que no es muy diferente, y tú ves que todo el mundo lo que quiere es vivir en paz. Entonces, ¿cómo puede ser que si todo el mundo quiere vivir en paz, estemos todos los días viendo si acaso todavía existe este planeta o no? Y es porque este ego que se pone por encima de los demás armó esta estructura en la cual el que llega a la cima de la estructura es el más egoico, es el más egoico, es el más egoico de todo. Entonces, este mundo está siendo liderado por el ego y el ego está trayendo sufrimiento que está generando el despertar. Entonces, han escuchado a veces que dicen la oscuridad trabaja para la luz. Eso es una forma de verlo, porque el ego está trabajando para el despertar humano. Ya, Andrea, que estás esperando hace rato, disculpa la demora. No, no, no te preocupes, de hecho ya respondiste mi pregunta, que te justamente antes que hablaran, no me acuerdo quién fue. eh, Es que no, eh, no tengo no sé cómo poner la manito, por eso no la puse, perdón. Pero, no, no te hace, preocupes. ¿Cuál hace, es tu hace. nombre? Sofía se Sofía, llama. Ah, perdona. Sofía, Ya. Sofía. Ya, Sofía, no, justamente la respuesta era que No, no yo la te iba a preguntar. juzgues, Andrea. Andrea, no la juzgues. Ah, no, era que cómo era posible, eh, hablando del discernimiento y de que uno puede observar la inconsciencia, cómo había sido posible que Eckhart haya podido eliminar su ego o sea, no sé si tan fácil, seguramente fue con mucho dolor, Casi se muere, se pensó en matarse, de hecho. eh, pero, pero en el fondo es cuánto más sufrimiento en el fondo tenemos que pasar para que nuestro despertar se produzca, porque uno puede ver la inconsciencia en uno y la inconsciencia en el resto, así como decís tú de prender la tele, que de repente yo digo, o están todos locos, soy yo la única loca aquí, porque es como que uno está en un territorio que no, que antes yo lo veía como algo natural y normal. Eh, Nosotros que estamos en campaña política, imagínate ver descalificaciones para arriba y para abajo todo el día en la tele. Entonces, a uno le afecta, a mí me afecta tanto ahora eso, que no sé, a lo mejor es parte de mi mismo ego, pero ver esa inconsciencia operando como tan clara que antes no la veía, eh, digo, ¿cuánto más tenemos que sufrir para poder, en el fondo, porque el discernimiento ya está operando en el fondo? Pero es difícil sentir que uno está como solo en este mundo, o sea, no es que esté solo, pero eh, es como lo que decías tú cuando Jesús dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen, que yo también lo hago, y no es que esté juzgando al otro y no me estoy juzgando a mí, porque yo también lo hago, pero ¿qué tanto tenemos que sufrir? Es Mm. como un poco eso. Bueno, ahí hay varias pistas, porque si tú te fijas, el, el mayor componente del sufrimiento que nosotros pasamos es por las historias que nos contamos respecto a la situación que está ocurriendo. Entonces ahí ya tienes algo que tú puedes hacer respecto a eso, de no inventar narrativas, ¿no? Lo otro también es que eh, es bien claro también darse cuenta que escapar del sufrimiento no funciona. Mm. De hecho, cuando escapas, por ejemplo, usando métodos de compensación, como le dicen los budistas, ¿ah? Que puede ser desde consumismo, acumulación de dinero, enterrarte en el trabajo, ir de viaje, que está bien todas esas cosas, O pensar en otra cosa. o pensar en otra cosa, o drogarte, ¿ah? Mm. Tomarte un whisky, un vino,
una botella de vino, porque un vino en realidad no es tanto, em, no funciona. Entonces ya tenemos pistas para irnos dando cuenta que, que una buena parte del sufrimiento nos lo podemos ahorrar. Y si empieza a haber ¿cómo le podríamos decir? Este espectáculo que nos muestran los medios de los líderes y de los políticos y de los billonarios y todos esos, em, y no tomarlo desde el juicio, sino que desde la compasión de decir, mira la inconsciencia en escena, ¿no? Porque así como puedes ver eso, y tú decías, estamos solos en este mundo, y no estamos solos, lo que pasa es que no salimos en las noticias, porque a las noticias esto no les interesa. ¿Tú crees que es noticia decir, eh, grupo internacional de habla hispana se reúne todos los domingos a hablar de, de la conciencia? No es un titular que venda, no es un titular que venda, pero aquí estamos. Entonces, creo que ya tenemos, al menos en la enseñanza de Eckhart, eh, hay muchas pistas de cómo poder eh, vivir en este mundo en el que estamos, más conectados con la compasión y con la rendición que con la resistencia y el sufrimiento. Y cuando Eckhart habla del mundo, también dice esos mensajes que te digo yo que están en tres niveles, porque él dice, mira, pase lo que pase, si tú estás consciente, vas a estar de alguna manera protegido. Mm. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que van a venir los ángeles a cuidarte, ¿no? Quiere decir que si estás consciente, estás más allá del sufrimiento, estás más allá del sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, claro, no quiere decir, oye, mira, mm, quizá tengo que tomar ciertas medidas, proteger a mi familia, depende de lo que esté pasando, y actuar y hacer ciertas cosas, pero empieza a ser capaz de estar menos en el miedo, menos en la queja, menos en la resistencia, y todo eso es sufrimiento, todo eso es sufrimiento. Una cosa que también sirve bastante es tratar de ver lo menos posible los medios de comunicación, porque los medios de comunicación lo que venden es miedo, eso es lo que venden, ¿no? Entonces, y confiar en que también una cosa que a mí me sirve recordarlo es que nosotros a veces pensamos que en toda esta película Dios o el universo, como lo queramos entender, creó este planeta, este mundo, este universo, no le quedó muy bonito y se fue. Entonces nos dejó solos, ¿ah? Entonces, confiar también en que este es un proceso que está ocurriendo tal cual tiene que ocurrir. Mm. Porque nada real, como dice un curso de milagros, nada real puede ser amenazado. Porque la esencia de que eres todo, todos nosotros somos es eterna, si es la conciencia misma. Entonces, empezar a aplicar estas cosas, empezar a ver y a mirar con otro ojo todo esto que está pasando y creo que un paso importante es no juzgar, porque si empezamos a juzgar, empezamos a volvernos reactivos, empezamos a enrabiarnos o empezamos a tener miedo. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que sea fácil, pero, Sergio, pero tenemos guía, ¿sí? que mi pregunta también un poco iba para otro lado, porque yo siento que desde que estoy en este grupo, siguiendo las enseñanzas y meditando y haciendo, en el fondo, tratando de estar más consciente, sufro muchísimo menos que antes. En general, o sea, antes me podía ahogar en un vaso de agua, hoy día me río, incluso.
¿ya? Eh, y ese es el punto, que si hoy día sufro menos y yo en el fondo, yo sé que esto que te voy a decir es ego, eh, pero en el fondo a mí me encantaría poder llegar a no tener que estar haciendo el esfuerzo por estar consciente. Entonces, para llegar a ese lugar, tengo que sufrir más y estoy sufriendo menos. O sea, ¿tú crees que, es que no es solo a través del sufrimiento? Porque en la medida que tú sufres menos, igual sigues avanzando, ¿ah? Ah, Pero eso no quiere decir que de pronto la vida no te sorprenda con algo que te saque de ese eh, equilibrio en el que crees estar, ¿ah? Hay una cosa que no sé cómo se llama, eso cómo le dirá Eckhart, pero hay una cosa que se llaman ataques mentales. ¿Lo has escuchado, los ataques mentales, no? ¿Sí? Oceana lo ha escuchado. Los ataques mentales son que de pronto todo está bien, pero ocurre algo en un área que habías descuidado, que no la habías trabajado. Entonces te ocurre algo en esa área y sientes que volviste al punto de partida y te toma la ah, cabeza y no puedes dormir y pasas 3 días angustiada. Es difícil que ocurra, o sea, no sé, puede ser, pero creo que nunca te va a llevar al infierno tan profundo ni por tanto tiempo, digamos. Pero puede ocurrir y ahí es cuando uno, en base a estos aprendizajes, tiene que darse cuenta que si eso te está ocurriendo es porque faltaba revisar ahí. Es como decir, faltaba barrer ese rincón de mi casa. de la casa. Claro, faltaba limpiar ahí. ¿Ah? Entonces, con esa actitud ya está entrando sin resistencia. Uy, me está pasando esto. Entonces, puede ser que me faltaba ver. Si quieres meter el karma, puedes decir, se está manifestando un karma que quién sabe de cuándo está y ahora se dieron las condiciones para que se manifieste. Lo vamos a limpiar, ese karma. Entonces, entrar con esa mentalidad de esas cosas que te pasan, pero la vida va sorprendiéndote porque yo creo que cada vez que el ego trata de clavar una banderita diciendo que llegó a algún lado, viene la vida y Y te y sacude. con la misma bandera te da en la cabeza. Sí. Oye, el otro día a mí me pasa, te voy a comer, lo último antes de, para no interrumpir más, eh, que a mí de repente me pasan cosas cuando duermo y siempre como que me dan señal o mensaje o qué sé yo. Y el otro día me desperté a propósito de la rendición con un mensaje que decía, para avanzar en la vida hay que aceptar los términos y condiciones, tenéis que ponerle la cruz para seguir avanzando. Oye, lo encontré tan genial porque me dan como esas como, no sé, me llegan esas como pistas, Mm, no resistirse. sí, bueno, y también incorporar lo que decíamos antes, la compasión, porque a veces te tocan procesos difíciles y ya lo digo con la palabra difícil, no son fáciles y no hacer un paseo en yate recorriendo la playa, ¿no? Sino que puede ser difícil y tener compasión y en esos momentos ser capaz de sostenerte a ti mismo, si también somos seres humanos. ¿Ah? Mm. Entonces, no hay ninguna garantía de que no vayamos a sufrir, no hay ninguna garantía de que no se nos vayan a doblar las piernas en algún momento, no hay ninguna garantía de que no volvamos a caer inconscientes en algún momento o a hacer algo de lo que después nos demos cuenta que no deberíamos haber hecho. Y eso también es parte de tener compasión. ¿Ah? Y es lo que estábamos diciendo al principio, que cuando tú tienes compasión con esos procesos en ti, eso te, mm, te da el toque mágico para tener la compasión con los otros también. Y se empieza a retroalimentar, porque en el fondo si tú dejas de tener un conflicto contigo misma, en que estás peleando contigo misma por lo que hiciste o no hiciste, dejas de pelear con los demás también por lo que hacen o no hacen, Mm. tanto con los que están cerca tuyo, Como un espejo. como con los que ven en las pantallas, ¿no?
pasa lo mismo, empieza a ver y dice, ah, mira, ya, si yo sé quién está hablando, ¿verdad? Cuando de repente me dicen, yo a veces hablo de Trump en grupo y piensan que yo soy pro Trump. Y digo, no, no es que yo sea pro Trump, sino que lo que veo es que está hablando el ego de Trump. Y muy claramente. ¿Ya? Porque he tenido la suerte de ya poder mirar mi ego, entonces ya al menos las cosas más groseras ya lo reconozco. Entonces, como lo reconozco en mí, lo reconozco en el otro. ¿Ah? Y entonces empieza a operar en ti y en los otros. Le voy a dar la palabra a Carolina ahora. Gracias, Andrea, Gracias a ti. porque si no, vamos a amanecernos acá. Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola, están? Carolina. Todo bien, gracias. Sí, me llamaba mucho la atención, pues en la parte que nos da a entender Edgar, que, o sea, que si juzgamos, igual nosotros quedamos atrapados dentro de ese juicio, porque pues es un ego juzgando a otro ego, y energéticamente eso también pues trae problemas tanto para el que juzga, o sea, para mí como para el el otro, el que recibe el juicio. Mm, Entonces, también verlo me parece a mí más bien como un compromiso, porque si quiero ver una nueva tierra, pues la idea es cambiar eso, ¿no? La cuestión es eso, es seguir cultivando, como dice Oceana, la compasión, como dices tú, sí. y pues para cultivarla también es como caer en cuenta de eso, ¿no? De que además de tener que ser compasivo con el otro, pues también tengo que ser compasiva conmigo misma para dejar de hacer juicios, porque estoy dañando primeramente a mí y pues estoy dañando a los demás y pues no se me queda como duda eso energéticamente en qué puede afectar a la persona a un juicio. El que juzga es el ego, se dieron cuenta, ¿no? El que juzga es el ego, porque el ego, y es tan tonto el ego, que, que lo que busca al juzgar es ponerse en una postura de superioridad moral, como lo quieras ver. Y es tan tonto que lo hace con uno mismo, entonces te juzga a ti mismo y tu ego se infla, ¿no? Se infla sobre sí, es una cosa absurda, pero se infla. Entonces estás fortaleciendo al juzgar, estás quedando atrapada porque estás fortaleciendo al ego. Entonces es como que estuvieras generando más capacidad aún de juzgar. ¿Ah? Y lo que ocurre con todos los patrones es que en la medida que uno los utiliza, más se van condensando, más se van cristalizando, más se van endureciendo en uno. Entonces después es más difícil salir de ahí, es más difícil salir de ahí. Y mientras más juzgues a los demás, va a llegar un momento en que esa misma forma de analizar lo que ocurre con los demás, te la vas a aplicar a ti mismo, te la vas a aplicar a ti mismo. Y ahí el ego se corona. ¿Ah? Así opera, así opera. ¿Sí? Entonces, finalmente, más allá del juzgar, al que realmente estamos tratando de verlo, no digamos sacarlo, eso puede ser tomar un poco más de tiempo, pero al que realmente estamos viendo y que no quiere ser visto, nunca quiere ser visto, es al ego, es a nuestro ego, a ese el que estamos viendo en acción a través del juicio. Entonces, reconocerlo y en uno de esos aspectos tan importantes como es el juicio, súper importante, tremendo aprendizaje. Gracias, Carolina. María, tú tienes la mano arriba Sí, también. Hola. sí, yo quiero traer otra vez el tema de la compasión, porque antes cuando has dicho que en- hay un proceso de sanación, cuando te lo aplicas a ti, estás aplicando la compasión a la otra persona. Y entonces me ha venido una relación que tengo
con una persona que de forma reiterada pues critica y se pone muy desagradable, así agresiva, desagradable, y Mm. me cuesta mucho a mí estar con ella. Pero mi reacción es pues quedarme callada y no hacer caso, ¿no? Mirar para otro lado. Eh, y, pero claro, yo me quedo con ella, que ella tiene esa, digamos, esa tara, esa manera. Y Ese patrón. ese, ese patrón, sí, 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 es un patrón repetitivo. Y entonces sí, me ayuda el día de hoy para verlo de otro modo. Pero tú has dicho, por ejemplo, que cuando tú eh, aplicas la compasión hacia ti, hacia la otra persona, también hay una sanación. Entonces, quería yo que que lo dijeras otra ¿Cómo vez. opera? ¿Cómo opera? ¿Quieres Sí, saber cómo opera? yo de Ya. pronto, sí, Sí, es muy bonito porque mira, el, claro, si yo digo aplica la compasión en ti para que la puedas aplicar a los demás, tú dices, bueno, ¿y dónde está la compasión para poder aplicarla en mí? Ah, está en un frasco quizás, ¿no? Es una forma de decirlo, porque fíjate realmente lo que ocurre, fíjate. Cuando tú eres capaz de estar desde la presencia y eres capaz de observar que ese patrón inconsciente que está operando en ti no eres tú, no eres tú, ese patrón deja de tener el poder, deja de ser tú, pues deja de tener el poder de controlarte lo que haces, lo que dices, te desidentificas de él. ya. Y el estado de presencia es compasión, es amor, surge por sí solo. No tienes que traer nada y empezar a decir, bueno, esta persona en realidad voy a tenerle paciencia. No, es simplemente el simple hecho de poder ver esto operando y decir, esto no soy yo, permite que la compasión fluya desde tu presencia. Entonces, cuando tú eres capaz de hacer ese reconocimiento en ti, lo puedes hacer en el otro también. Puedes llegar y decir, esa persona como se está comportando, no es esa persona, po. Ese es un patrón que está operando. Esos son, es su historia, es todo lo que le ha pasado, todos los patrones que ha adquirido en esta vida y en otras, ¿ah? Pero no es su esencia. Y cuando sacas los patrones del medio, cuando es por decirlo así, cuando los ves, los reconoces, dejan de operar, dejan de operar. Como cuando, ¿qué ejemplo puedo usar? A veces uno se enoja mucho con alguien y va a decir algo feo y en ese momento entra la conciencia y dice, no, pues si eso no tiene ningún sentido. Y como que toda esa energía, todo eso como que ya no, saliste del embrujo del patrón, por decirlo así. ¿Ah? Entonces cuando tú empiezas a cultivar esa capacidad de ver el patrón en ti, lo empiezas a ver en los demás. Y te empieza a ocurrir, yo he dado este ejemplo que a mí me ocurrió hace años, no tantos años, pero me ocurrió hace años cuando empecé a ver el patrón de reactividad y agresividad en mí, ¿eh? En que yo era reactivo y si alguien me venía, ¿cómo decir? Venía a comprar, yo le vendía. Cuando le respondía, y lo que me empezó a ocurrir fue que empecé a ver ese patrón que lo tenía mi padre. Mi padre es muy parecido a lo que cuenta Eckhart de su padre. Mi padre era muy explosivo, le daban ataques de ira, era como tener, como dice Eckhart, una bomba en la mesa del comedor. ¿Ah? Ese era mi papá. Hoy día, gracias a Dios, no es así, pero em, cuando me di cuenta que ese patrón también estaba en mí,
y que en realidad no quería seguir peleando porque ya había peleado varias veces con personas y lo empecé a ver en mí, lo empecé a ver en mí, lo empecé a ver en mí y lo empecé a mirar, a darme cuenta que en realidad no era yo, sino que era algo que estaba operando en mí, por cómo me habían enseñado a responder ese tipo de cosas, lo empecé a ver en los demás y me pasó, que esto lo he contado hace años, lo conté acá, que a veces en la calle por situaciones X me venía a agredir a alguien por lo que fuera, alguna situación, y a mí ni siquiera se me subía el pulso, tenía cero reactividad, me dijeran lo que me dijeran. Y la persona, al yo no reaccionar, se desinflaba totalmente, se desinflaba totalmente. O sea, no había, no le daba más combustible a su incendio. Y Eckhart cuesta algo parecido también, en que la segunda esposa de su padre tenía, ¿cómo se llama esto? Esquizofrenia paranoica, era paranoica. Entonces, ¿qué es lo que hacía Eckhart? Eckhart, en vez de empezar a responderle y seguirle el cuento, lo que hacía era que se iba a la presencia. Y cuando él lograba irse a la presencia y miraba a esta persona desde esa presencia, reconociendo también la esencia de la otra persona se nivelaba también. Salía de ese estado de paranoia, persecución y todo eso. Entonces, como dice un dicho de Eckhart también, no hay que subestimar el poder de la presencia, no hay que subestimarlo, porque cuando tú estás en presencia, reconociendo tus patrones y eres capaz de ver más allá del patrón de la otra persona, eso tiene un efecto en la otra persona también. Y mi experiencia es que es 100% cierto. No solo porque lo diga Eckhart, porque podría estar repitiendo lo que dice Eckhart, porque lo dice, pero tú también lo puedes experimentar. Entonces, cuando esté en una situación así con una persona que está mostrando mucha inconsciencia, no te metas ni en narrativas mentales, ni tampoco en una reactividad eh, reprimida. Como que en el fondo no le digo nada, pero por dentro estoy, ¿qué se habrá imaginado este Hombre, ya estamos desgraciado? mal. Claro, porque ahí está en la misma, está en donde mismo. Entonces, simplemente llegar y decir, bueno, aquí lo que sea que esté operando, no es ni esa persona ni yo. Lo que sea que esté operando no es nuestra esencia, porque nuestra esencia es presencia. Y nuestra esencia es presencia, es conciencia, es amor, es compasión, es empatía. Entonces, pasar de la teoría a la práctica, ¿no? ¿Ah? Aplicar en esos momentos eso que ya sabes y decir, bueno, no tienes nada que perder y de pronto vas a ver y te vas a dar cuenta que en realidad eh, la situación se desarrolló totalmente diferente a lo que uno hubiera esperado y es básicamente porque está en un estado de presencia. E incluso si te toca decir algo, como va a estar en presencia, probablemente vas a decir algo que aporte a la sanación de ambas también, ¿no? De esa persona y de ti. Nosotros a veces creemos que, no es que lo creamos, ¿ah? O sea, pero sigue operando en nosotros eh, como, ¿cómo se podría decir? Como sin que nos demos cuenta que muchas de estas enseñanzas espirituales son un poco románticas, ¿no? Conceptos bonitos y son lo más práctico que hay, absolutamente aplicables. ¿Y qué pasa? Que claro, cuando uno lo empieza a aplicar, eh, en un principio te empieza a poner raro porque la otra gente no entiende que ya no funcione desde los patrones. O sea, ¿qué más extraño para una persona que una persona te agreda y que tú no reacciones? ¿No? Eso es sumamente extraño. ¿Ah? O que te digan algo feo verbalmente, un ataque, una descalificación, y tú no reacciones y no le respondas con la misma moneda, ni trates de ganar la discusión. La gente se desconcierta porque eso no es lo habitual. Yo creo que ser raro de esa manera es muy bueno, es muy bueno. En mi experiencia al menos es que es muy bueno.
Gracias, muy bueno. Gracias, gracias. Ya pues son las 9:17. Ven que no era tan simple el video, yo les dije, ¿eh? Y se los voy a mandar y lo van a ver y seguramente le van a sacar 3 o 4 cortes más, ¿ah? 3 o 4 ediciones más, porque dice varias cosas. Eckhart tiene algunos discursos, algunas charlas, en que los que lo hemos seguido nos damos cuenta que a veces dice 2 palabras o 3 palabras y se queda mirando al público y después sigue con su charla, pero esas 2 o 3 palabras son el 90% de lo que dijo. El 90% de lo que dijo. Te da una charla y te cuenta anécdota y se ríe y de repente te dice tan, 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 tan. Mira a la gente, el que lo agarró, el que se dio cuenta y sigue, ¿no? Así que ahora les voy a mandar después de la sesión el video para que se entretengan, ¿no? Ya pues, muchas gracias por la reunión, Gracias, por la Sergio. sesión, gracias por la conversación, siempre muy bonito. Buenas noches, Buenas noches. Chao. o Gracias. buenas tardes para los que sean tardes, o buenos días. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Gracias.